Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Alexander Ríos Patiño, estudiante de la Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Remington. Me corresponde hablar acerca de la placa neuromuscular. De esa manera introductoria, las fibras del músculo esquelético van a estar inervadas por fibras nerviosas mielinizadas grandes que van a tener su origen en las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, todas las fibras nerviosas, luego de corresponder al ámbito muscular, normalmente se van a ramificar y van a estimular varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Esto con el fin de formar una unión denominada unión o placa neuromuscular, que va a estar ubicada en cada fibra muscular cerca de su punto medio. Es importante pues conocerla, ya que allí se va a generar un potencial de acción dado por las fibras nerviosas, cuya señal va a tener una dirección de extremo a extremo en la fibra muscular, lo que va a hacer posible la contracción, importante en todos los procesos fisiológicos corporales. Entonces, la unión neuromuscular, hay que constatar también que es una sinapsis de tipo químico de gran importancia histórica, pues debido a su tamaño hizo posible la realización de numerosos estudios, lo que permite entender a la fecha actual lo que respecta a su fisiología. Entonces, en el nivel del sitio de la unión entre un terminal nervioso y una fibra muscular, en la superficie de esta última vamos a hallar lo que corresponde a hendiduras sinápticas, las cuales separan la membrana presináptica de la membrana postsináptica. Esta va a tener un ancho en los mamíferos de aproximadamente 50 nanómetros. Entonces, en esta región van a estar ubicados espacios regulares conocidos como surcos postsinápticos que penetran desde la hendidura sináptica hacia el interior de la fibra muscular, que en el caso de la unión neuromuscular o placa neuromuscular se va a denominar placa motora y va a ser pues una región de especialización postsináptica. Por otra parte, como en todas las sinapsis de tipo químico, vamos a hallar que vamos a tener una serie de grupos vesiculares que van a contener en su interior neurotransmisores, pero en este caso vamos a tener un único neurotransmisor que va a tener actividad excitatoria y el cual va a ser la acetilcolina. De la función principal de la unión neuromuscular como una sinapsis altamente especializada entre una terminal nerviosa y una neurona motora y su fibra muscular es que es la responsable de convertir los impulsos eléctricos que se generan por las neuronas motoras en actividad eléctrica que se va a traducir en las fibras musculares como contracción. Entonces, debido a la llegada de este potencial de acción que va a terminar o que va a generar la contracción, van a ocurrir varios procesos químicos celulares que va a corresponder con la fisiología de diferentes iones, dentro de los cuales de gran importancia va a ser el calcio, el cual cuando ingresa a la membrana presináptica va a conducir a la liberación de la acetilcolina, propio pues de esta placa motora como se detalló previamente. Esta acetilcolina va a cruzar la brecha sináptica, se une a sus receptores que van a estar agrupados estrechamente en la superficie de la fibra muscular, lo que condiciona pues el devenir fisiológico del potencial de acción muscular, ya como resultado la contracción. Además de la fisiología, es de vital importancia y relevancia constatar además las condiciones que afectan a la función de la placa motora. Entre ellas y las más importantes y de relevancia clínica son el síndrome de Eaton-Lambert, los síndromes miasténicos congénitos, donde en cada uno de los cuales van a haber defectos moleculares específicos relativos pues, a la fisiología de la placa neuromuscular. Además, van a haber otros factores como las neurotoxinas de bacterias, serpientes y muchas otras especies que van a interferir con la transmisión neuromuscular. También hay cambios en la estructura y en la función de la placa motora debido a enfermedades crónicas como la enfermedad de la neurona motora, la atrofia del músculo espinal o la sarcopenia, que probablemente tengan un mecanismo fisiopatológico secundario, pero que podrían
proporcionar objetivos de desarrollo de nuevos estudios y potenciales tratamientos. Y hablando de tratamiento, es de vital importancia también hacer la correlación de la fisiopatología anterior con la parte farmacológica, ya que también se pretende pues evidenciar que existen fármacos cuyo principio activo y su mecanismo de acción guardan una estrecha relación con la fisiología de la placa motora o la unión neuromuscular, como lo detallé previamente. Entonces, el objetivo general es afianzar los conceptos de la fisiología referente a la placa neuromuscular, su correlación fisiopatológica que respecta a la enfermedad y su función, la enfermedad pues que incide en su función normal y el objetivo terapéutico farmacológico que tiene como blanco la misma. Y en cuanto a los objetivos específicos, vamos a identificar los componentes de la unión neuromuscular, la secuencia de eventos que conducen a un potencial de acción propagado en las fibras musculares, explicar la correlación clínica de las distintas enfermedades y mencionar pues la parte farmacológica de manera somera, su mecanismo de acción que guarda relación con la placa neuromuscular. Entonces, en cuanto a la fisiología de la placa neuromuscular, vamos a tener en primera instancia la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular o esta región de alta especialización química, lo que conocía como placa motora terminal. Entonces, los diferentes cortes que observamos en la figura, entonces en las figuras superiores vamos a tener o a evidenciar la unión neuromuscular que forma una gran fibra nerviosa mielinizada, las cuales van a terminar en un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que se van a invaginar en la superficie de la fibra muscular, pero que permanecen afuera de la membrana plasmática, como se observa acá. Entonces, toda la estructura se denomina placa motora terminal y va a estar cubierto por una o muchas células de Schwann que la van a aislar de los círculos, de los líquidos circundantes en esa región. También vamos a evidenciar que en este esquema va a haber en este esquema entre una terminación axónica única y la membrana de una fibra muscular, una membrana que se invagina, que se denomina gotiera sináptica o valle sináptico, y que es el espacio que hay entre la terminación y la membrana pues, de la fibra muscular. Este va a medir unos 20, unos 30 nanómetros de ancho, y en el fondo de esa gotiera hay numerosos pliegues más pequeños, conocidos como hendiduras subneurales, que aumentan mucho la área superficial en la que va a actuar el neurotransmisor excitatorio. Pues tenemos que en esta terminación axónica hay muchas mitocondrias que van a proporcionar el ATP que se utiliza básicamente para la síntesis de este neurotransmisor. Entonces la acetilcolina a su vez también va a excitar a la fibra muscular y esta se va a sintetizar en el citoplasma de la terminación, pero se absorbe rápidamente hacia el interior de muchas vesículas sinápticas, las que pueden haber alrededor de 300.000 en las terminaciones de una única placa terminal. Entonces, en el espacio sináptico también vamos a tener que existe una gran cantidad de una enzima conocida como la acetilcolinesterasa, ya que no podríamos tener siempre acetilcolina circundante en esta región porque se causaría una sobreexcitación, por lo que tenemos que tener cantidades grandes de esta enzima para que degraden la acetilcolina algunos milisegundos después de que la hayan liberado las vesículas sinápticas, ya que son procesos eléctricos y tienen que ocurrir de forma rápida y continua. Vamos a tener también que la secreción de esta acetilcolina en las terminaciones nerviosas, gracias a los impulsos nerviosos que llegan pues a la unión neuromuscular, va a ser posible que se liberen estas vesículas desde las terminaciones hacia el espacio sináptico. Algunos de los detalles se pueden observar pues en la figura que está como tal, la cual va a evidenciar una imagen ampliada entre un espacio sináptico con la membrana neural. El espacio sináptico acá, la membrana neural con
con la fibra muscular y sus membranas y las hendiduras subneurales acá en la parte de abajo. Entonces en la superficie interna de la membrana neural vamos a tener unas barras densas lineales que se muestran en la sección transversal de la figura. A ambos lados de cada una de estas barras hay unas partículas proteicas que van a penetrar en la membrana neural, las cuales son canales de sodio. Los canales de sodio van a ser canales activados por voltaje. Entonces, cuando un potencial de acción se propaga en una terminación nerviosa, estos canales se van a abrir y van a permitir que ingresen iones de calcio, que los iones de calcio difundan desde el espacio sináptico hacia el interior de la terminación nerviosa. Se piensa pues que a su vez estos iones van a ejercer una influencia de atracción sobre las vesículas de acetilcolina, que van a causar que éstas se desplacen hacia la membrana neural que está adyacente pues a estas barras. Estas vesículas se van a fusionar con la membrana neural y van a vaciar su contenido de acetilcolina gracias a un proceso sináptico de exocitosis. Entonces se sabe que un estímulo eficaz va a producir la liberación de acetilcolina desde esta vesícula gracias pues a la acción de estos iones de calcio y que después de que se vacía la acetilcolina de estas vesículas, pues van a ocurrir otra serie de eventos. Entonces va a haber un efecto de la acetilcolina sobre la membrana de la fibra muscular postsináptica para abrir pues los canales iónicos. Entonces la figura también evidencia que van a haber muchos receptores de acetilcolina pequeños en la membrana de la fibra muscular. Estos son canales iónicos activados pues, por la acetilcolina y están localizados casi totalmente cerca a las aberturas de las hendiduras subneurales. Están inmediatamente debajo de las barras densas, donde se va a liberar la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Entonces cada receptor va a ser un complejo proteico que tiene un peso molecular específico. Entonces, este complejo proteico va a estar formado por 5 subunidades, de las cuales van a ser 2 proteínas alfa o subunidades alfa, una beta, una delta y una gamma. Estas moléculas proteicas son importantes ya que van a atravesar la membrana y están dispuestas en círculo para formar un canal tubular, como se evidencia en la figura. Entonces, hasta que dos moléculas de acetilcolina no se unan respectivamente a dos de estas subunidades proteicas alfa, no se va a producir un cambio conformacional que va a ser posible que, pues si las dos unidades no se unen acá, no va a ser posible, como se evidencia en la figura de acá, que se abra el canal y permita pues la entrada de los iones. Entonces es necesaria pues la unión de las mismas a las subunidades proteicas, por eso es pues de importancia mencionarlas. Entonces ya una vez abierto el canal o activado por la acetilcolina, va a tener un diámetro grande, de aproximadamente 0,65 nanómetros, que corresponde a un espacio lo suficientemente grande para que entren otros iones involucrados en la fisiología. Entonces estos iones van a ser cargas positivas. Entonces vamos a tener iones de sodio y vamos a tener iones de potasio, además de los de calcio que hablamos previamente, los cuales van a difundir con facilidad a través de la abertura. Por el contrario, si hay iones negativos circundantes, estos no van a poder entrar, como por ejemplo los iones de cloro, ya que las cargas positivas van a repeler a las negativas, lo que no impide pues su ingreso a estos canales. Entonces, en la práctica vamos a tener que fluyen muchos más los iones de sodio a través de los canales activados por el neurotransmisor de la acetilcolina. Y estos iones van a difundir más que en cualquier otro tipo de iones, debido a dos mecanismos o a dos razones principales, las cuales son que solo hay dos iones positivos en grandes concentraciones pues en el ámbito celular, lo que corresponde al líquido extracelular. El ion que en más medida se va a encontrar que es el sodio, y al ámbito intracelular el ion que en mayor medida se va a encontrar que es el potasio, ambos después de cargas positivas. Entonces pues, esto va a ser relativo a un potencial de acción específico, de unos
de 8 a 9 milivoltios, lo cual va a arrastrar los iones de sodio de carga positiva hacia el interior de la fibra, lo que impide de manera simultánea la salida de iones de potasio de la misma carga cuando intenta pasar hacia el exterior. Entonces, como se evidencia pues en la figura, el principal efecto de la apertura de los canales activados por acetilcolina es permitir que grandes cantidades de iones de sodio entren al interior de la fibra, con ello desplazando grandes cantidades de cargas positivas. Eso va a generar un cambio de potencial positivo en la membrana, denominado pues potencial de la placa terminal. A su vez, este potencial de la placa terminal inicia un potencial de acción que se propaga a lo largo de la fibra muscular, como vimos en la introducción, de extremo a extremo, que va a hacer posible pues la contracción muscular. Acá en esta fotografía de microscopía electrónica de barrido, vamos a observar un nervio con sus ramificaciones, pues las ramificaciones que establece y donde se pueden evidenciar pues las uniones neuromusculares de la fibra pues nerviosa con la fibra muscular. Pues ambas van a ser a corresponder a una unión o placa neuromuscular. Entonces, como constatamos previamente, no podemos contar en gran cantidad o en gran medida pues con mucha acetilcolina, entonces va a haber una destrucción de la misma por la acetilcolinesterasa pues que se libera. Entonces una vez que se ha liberado hacia el espacio sináptico la acetilcolina, esta sigue activando a sus receptores, entonces mientras persista en el espacio va a suceder estos procesos, pero esto pues no se tiene que ser regulado siempre, entonces se va a eliminar rápidamente por dos medios. El primero es que la mayor parte de la acetilcolina va a ser destruida por esta enzima que está unida principalmente a la capa esponjosa de tejido conectivo fino que se ubica en el espacio sináptico entre la terminación nerviosa presináptica y una membrana muscular postsináptica. Y por un segundo mecanismo que es que una pequeña cantidad de acetilcolina se difunde al exterior del espacio sináptico y ya no está disponible para actuar sobre la membrana de la fibra muscular. Entonces, el breve espacio de tiempo que permanece la acetilcolina en el espacio sináptico, algunos milisegundos como mucho, normalmente es suficiente para excitar una fibra muscular. Entonces, después de la rápida eliminación de la acetilcolina, pues eso impide que se haya o que se dé una reexcitación muscular después de que una fibra se haya recuperado pues de un potencial de acción inicial. Entonces, con respecto a este potencial de acción de la placa terminal y la excitación de una fibra muscular esquelética, vamos a detallar pues en la figura una serie de eventos pues relativos también a lo que hemos explicado previamente. Entonces, la rápida entrada de iones de sodio en la fibra muscular, cuando se abren los canales activados por la acetilcolina, hace que un potencial eléctrico en el interior de la fibra muscular de la placa terminal aumente en dirección positiva hasta 50 o 75 milivoltios, generalmente generando pues un potencial de acción local denominado potencial de la placa terminal. Entonces, normalmente es suficiente un aumento súbito del potencial de esta membrana nerviosa de aproximadamente 20 a 30 milivoltios para iniciar la apertura de otros canales de sodio y así se propaga el potencial de acción a lo largo de los extremos de la fibra muscular. Esta figura va a mostrar que en principio, del principio al inicio de un potencial de acción en la placa terminal, va a evidenciar tres potenciales distintos, un potencial A, potencial B y un potencial C, donde los potenciales A y C van a ser demasiado débiles para producir un potencial de acción, aunque sí producen unos cambios locales débiles de voltaje de la placa terminal, abriendo pues unos canales, como se evidencia en la figura, pues que se observa un potencial de acción pequeño, debido pues a la apertura de canales y al ingreso de los iones. Entonces, por el contrario,
vamos a tener un potencial B que es mucho más intenso y hace que se abran más, un número mayor de canales de sodio, lo que permite un efecto autorregenerativo del flujo, que lo que causa es que fluya más el sodio hacia el interior de la fibra muscular y se propague el potencial de acción y este sea mayor. Entonces, la debilidad del potencial de acción de la placa y haciendo pues la correlación clínica que se explicaba al principio de la charla, es que por ejemplo en este punto va a haber una, supongo, pues, suponiendo, o en el esquema pues que está representando, va a haber una intoxicación de la fibra muscular por un fármaco conocido como curare, que es un término portugués que indica, pues del portugués que indica relajación. Entonces este fármaco va a bloquear la acción de activación o excitación de la acetilcolina sobre los canales, lo que va a causar una competencia con el neurotransmisor, con pues, de una competencia entre el fármaco y el receptor para ocupar los receptores, lo que conduce pues a un potencial débil, ya que no se abran tantos canales de sodio como si se abren en la gráfica B. Y en la gráfica C puede hacer alusión al efecto de otra sustancia conocida pues ya en una parte pues de la enfermedad que es con respecto a la toxina botulínica, lo que pues vamos a ahondar más adelante, lo que va a causar que se reduzca la magnitud de la liberación de acetilcolina por parte de las terminaciones nerviosas. Por eso es de importancia conocer pues la fisiopatología, hacer una representación pues de la fisiopatología como se evidencia pues en esta gráfica. También hay un factor importante a conocer que es un factor de seguridad para la transmisión entre una unión neuromuscular, que esto se denomina fatiga de la unión. Pues habitualmente cada impulso que llega a la unión neuromuscular produce un potencial de placa terminal aproximada- aproximadamente 3 veces mayor del necesario para producir una estimulación de la fibra nerviosa. Por tanto, se dice que la unión neuromuscular normal tiene un elevado factor de seguridad. Sin embargo, la estimulación de una fibra nerviosa a frecuencias mayores de 100 veces por segundo durante varios minutos disminuye el número de vesículas de acetilcolina para que los impulsos no puedan pasar hacia la fibra nerviosa, y eso es lo que se denomina como fatiga de la unión neuromuscular, y es el mismo efecto que produce fatiga de la sinapsis del sistema nervioso central cuando estas son sobreexcitadas, pues es un mecanismo de regulación. En condiciones normales, esto pues va a ocurrir y esa fatiga pues esto ocurre de una manera tan pequeña que casi pues no puede ser cuantificable, pero es un mecanismo pues de regulación biológico que se da en el organismo. También pues haciendo pues énfasis en la fisiología vamos a tener que ya yéndonos más allá aún, va a haber una biología específica molecular en cuanto a la liberación, la síntesis, la formación y la degradación de acetilcolina. Entonces, en primera instancia, se van a formar vesículas pequeñas, un diámetro aproximado en el aparato de Golgi del cuerpo celular de las motoneuronas de la médula espinal, que se transportan hacia la unión neuromuscular por las fibras nerviosas. También la acetilcolina vamos a tener que se va a sintetizar en el citosol gracias a las fibras anteriores nerviosas. Se va a sintetizar en el citosol pues de la misma. Como otro paso pues esta biología es que cuando un potencial de acción llega a la terminación nerviosa, como vimos previamente, abren muchos canales de calcio en la membrana de esta terminación que van a ser activados por voltaje. Estos canales de calcio van a hacer posible que se produzca la exocitosis en las vesículas y la acetilcolina se libere hacia el espacio sináptico.
Luego pues la acetilcolina va a ser escindida o degradada por la acetilcolinesterasa y en dos sustancias, que es el acetato y la colina. Entonces la colina se va a reabsorber en la terminación neural para ser reutilizada para la formación de un nuevo ciclo de liberación de acetilcolina. Y el número de vesículas disponibles en la terminación nerviosa es lo suficientemente importante para que se produzcan los estímulos y se dé la contracción. Entonces es de vital importancia pues a la par de que se tengan, formar más vesículas nuevas, todo con el fin de completar o formar un nuevo ciclo. Entonces, en resumen, cuanto a lo que respecta a la fisiología, el impulso que llega a la terminal de la neurona motora aumenta la permeabilidad del calcio. Este ingresa a las terminaciones nerviosas y va a desencadenar un aumento en la exocitosis de las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor acetilcolina. Este se difunde a sus receptores, que son de tipo nicotínico o colinérico, que se encuentra en la parte superior de los pliegues de la placa terminal motora. La unión de la acetilcolina a estos receptores aumenta la conductancia del sodio y del potasio. La afluencia resultante de sodio en mayor medida produce un potencial de despolarización en la placa terminal, lo que conduce a su propio potencial. Entonces ya esta corriente creada por este potencial despolariza toda la membrana muscular. Los potenciales de acción que se generan en cada lado de la placa o a cada extremo son conducidos pues por las fibras musculares en este sentido. Ese potencial de acción inicia la contracción muscular. Entonces la acetilcolina, luego de que sufre este proceso, va a ser eliminada en la hendidura sináptica mediante la acción de la enzima acetilcolinesterasa, que está presente en grandes cantidades como se detalló previamente, y así pues se halla de manera fisiológica la contracción y su regulación normal. Como pueden observar en la figura, se resume pues la serie de pasos que suceden pues en cada cuestión de lo que respecta a la fisiología. Entonces ya una vez yendo o teniendo entendido lo que respecta a la fisiología, se hace una correlación clínica, que es la fisiopatología de la unión o placa neuromuscular. Entonces, en primera instancia vamos a tener una condición conocida como miastenia gravis, que es una condición de tipo autoinmune que representa una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Este tipo de reacciones de hipersensibilidad está relacionada con anticuerpos de tipo IgG. Entonces, esta reacción de hipersensibilidad de tipo 2 va a resultar en la consecuente producción de autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina de la unión neuromuscular. Entonces, estos autoanticuerpos resultan en la poca disponibilidad de estos receptores, cuestión que afecta el potencial de la placa terminal y todo lo que tiene que ver con la contracción neuromuscular, la contracción muscular. Entonces el trastorno de la transmisión neuromuscular más común pues en el mundo. Entonces se caracteriza por una, en cuanto a la clínica, por una debilidad muscular severa. Eso va a ocurrir por dos mecanismos fisiopatológicos importantes. El primero es la activación del complemento, la segunda es la poca disponibilidad de los receptores debido a que se internalizan en la membrana. Entonces el diagnóstico de esta condición se realiza pues por la medición de los autoanticuerpos para el receptor de acetilcolina y en caso de que exista alta sospecha de la enfermedad, pero con estos anticuerpos negativos lo que va a conllevar pues una seronegatividad, se puede medir una enzima conocida como MUSCO, que es una quinasa específica antimúsculo que le ayuda pues para establecer el diagnóstico. El tratamiento clásico es con fármacos
inmunosupresores y también inhibidores de la colinesterasa. Por ende, pues la importancia otra vez de conocer la fisiología y la fisiopatología y la relación a la farmacología. Miren pues que es de vital importancia. Entonces, este mecanismo de acción de esos inhibidores va a conducir a que la acetilcolina permanezca con más frecuencia, una mayor duración en la sinapsis, lo que conduce a que se den potenciales más grandes, potenciales de acción más grandes y levemente prolongados, que ayuda pues a mitigar los efectos de la enfermedad. Pues además de esta forma, existen otras formas pues, que por ejemplo es la miastenia gravis adquirida, que es el mecanismo fisiopatológico que acabamos de explicar. Otro tipo de esta miastenia, que es los síndromes congénitos que hablábamos en la miasténicos congénitos que hablábamos en la introducción, que esos pues en este caso de la neonatal, que sean madres con el antecedente de la enfermedad por transferencia placentaria de los autoanticuerpos. Hay otra que es inducida por medicamentos debido a aminopenicilinas. El tratamiento después es la suspensión del antibiótico. Y hay otra congénita que es pues ya una condición más rara que se deben pues a defectos en las subunidades proteicas, lo que va a causar alteración en la velocidad con la que se abren los canales que permiten la entrada de los iones. Y van a pues haber subtipos de la enfermedad. Vamos a tener otra enfermedad que se conoce como el síndrome de Eaton-Lambert, otra condición autoinmune, pero ya que van a haber autoanticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces eso evita que el calcio entre en la terminal nerviosa y como vimos previamente, si no entra el calcio, no va a haber la consecuente fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana y esta pues no se libere pues por exocitosis. Por lo tanto, pues no va a haber esta liberación y en última instancia se van a ver afectada la contracción muscular. Alrededor del 50% de los pacientes con este síndrome va a presentar carcinoma de pulmón de células pequeñas, lo que va a corresponder a su tipo de la enfermedad, que se tiene que clasificar con y sin este carcinoma. Entonces van a haber numerosas manifestaciones clínicas, lo que conlleva pues al diagnóstico y al tratamiento, que dependiendo del subtipo se clasifica, va a haber una sintomatología específica y un tratamiento específico, pues debido a la complejidad si cursa pues con este tipo de cáncer. Entonces van a compartir con la enfermedad anterior la debilidad muscular, pero esta no va a ser generalizada, sino que va a ser relativa a grupos musculares, como pueden ser los grupos musculares de la cara y causar, por ejemplo, en la parte ocular, ptosis palpebral, entre otros factores, o también pues una debilidad muscular de las extremidades, lo que afecta a los reflejos osteotendinosos. Pero acá en el tratamiento, además de lo farmacológico, va a mejorar con el uso. Entonces también pueden haber afectado los músculos de orofaringes, entre otros. No va a ser pues tan generalizada como la anterior, sino más específica. Y el tratamiento, como mencionamos, aparte pues de el subtipo específico, también se van a usar los inhibidores de colinesterasa. En cuanto a los venenos y las neurotoxinas, vamos a tener el accidente ofídico y el envenenamiento pues que produce. Esta va a ser una enfermedad pues de importancia a nivel tropical mundial, lo que va a conducir a una variedad de síntomas, de los cuales lo más importante es que se va a afectar la placa motora, ya que la placa neuromuscular es accesible a la circulación sistémica, por lo que el veneno puede circundante y dependiendo de su cantidad puede llegar y actuar y causar pues, alteraciones fatales, entre ellas pues los defectos en cuanto a la contracción respiratoria y afectar pues
poner en riesgo la vida de los pacientes. Otra condición pues es el botulismo, como mirábamos por allá atrás en la gráfica, que disminuía pues el potencial de acción y lo volvía débil. Entonces toda esta condición va a ser causada por la toxina botulínica producida por la bacteria anaeróbica Clostridium botulinum, la cual es una enzima proteolítica que se transporta en el nervio motor, que va a afectar pues la placa neuromuscular, evitando la función de las vesículas y la liberación de acetilcolina. Entre otras de estas enfermedades también tenemos la toxina tetánica producida por la Clostridium tetani, esta bacteria que también va a causar alteraciones de las terminales nerviosas motoras presinápticas y afectar a la neurona motora. Esta va a tener como un mecanismo retrógrado en cuanto a su función, donde no va a afectar directamente a la placa neuromuscular, sino ya a nivel de las astroanteriores de la médula, otros neurotransmisores como lo es el GABA, la glicina, lo que va a causar espasmos musculares dolorosos. Entonces, cada una de estas condiciones van a poner en peligro la vida debido principalmente a una parálisis muscular o contracciones alteradas o descontroladas, lo que puede afectar pues, gravemente la vida de los pacientes. Y tenemos otros trastornos neuromusculares en los que está involucrada la placa. Cada vez hay más evidencia de que las placas terminales musculares pueden verse afectadas en trastornos de neurona motora, que inciden indirectamente en la placa neuromuscular. También atrofias musculares espinales, esclerosis laterales amniotróficas, la disminución progresiva de la masa muscular y su función relativa pues, a la sarcopenia, donde gracias a estudios murinos extrapolados a humanos se pueden establecer mecanismos fisiopatológicos y generar hipótesis pues, que eh, teorizan la relación de la placa neuromuscular pues, con la fisiopatología de estas enfermedades. Y en cuanto a la farmacología, vamos a tener tres grupos o tres tópicos grandes de medicamentos que en primera instancia vamos a tener los fármacos, pues, que esta parte de la farmacología va a estar relativa pues, a la placa neuromuscular y se va a relacionar pues, con los mecanismos de acción enzimático o mecanismos de acción pues, competitivos que no tengan que ver directamente con la enzima como tal. En primera instancia tenemos los fármacos que estimulan la fibra por su acción similar a la acetilcolina. Entonces muchos compuestos, por ejemplo la metacolina, el carbacol, la nicotina, tienen el mismo efecto sobre la fibra muscular que pues, tienen el mismo efecto que la acetilcolina sobre la fibra. Entonces, la diferencia de estos fármacos y la acetilcolina consiste en que los fármacos no son destruidos totalmente por la acetilcolinesterasa o son destruidos muy lentamente, ya permanece pues esta sustancia de minutos a horas, ¿no? En esta cuestión de las hendiduras, lo que va a producir zonas locales de despolarización de la membrana y va a simular pues el efecto de la acetilcolina. Y pues esto va a causar que la fibra muscular se recupere de una contracción previa y se vuelva a contraer. Esto debido pues a la fuga de iones que ya hemos hablado previamente y se genere un potencial de acción en más y se produzca pues la contracción. Tener cuidado porque también esto puede conllevar a espasmos musculares. Vemos pues ya acción directa, fármacos de la acción directa en la estimulación de la unión neuromuscular mediante la inactivación de la enzima, como lo puede ser la fisostigmina, el fluoroato de isopropilo. Lo que va a hacer es que van a inactivar la acetilcolinesterasa, de modo que no pueda hidrolizar pues, y degradar la acetilcolina. Entonces, por tanto, con cada impulso nervioso se acumula una cantidad adicional de acetilcolina que estimula repetitivamente la fibra muscular. Eso es lo que lleva el mecanismo de acción, pero hay que tener cuidado con esos medicamentos porque si permanece mucho tiempo la acetilcolina puede llevar
afectar los músculos de la parte respiratoria y puede ser incluso potencial tóxico para el paciente. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a la farmacología. Por eso, a vital importancia de entender la fisiología. Y tenemos fármacos que bloquean la transmisión en la unión neuromuscular, que es lo que mencionamos en la parte de la fisiología, que son los fármacos curariformes o relajantes musculares, que impide el paso de los impulsos de la terminación nerviosa hacia el músculo. ¿Y cómo sucede esto? Bloqueando la acción de la acetilcolina sobre los receptores de la fibra muscular, yendo pues hacia el aumento suficiente de la permeabilidad de los canales de la membrana para así iniciar un potencial de acción. Entre ellos, pues la tubucuranina, entre otros fármacos específicos. Muchas gracias por su atención. Espero pues que tengan una feliz tarde.